nosotros, Daniela, es súper importante tu testimonio. Y quería aprovechar esta instancia también en ir un poquito más allá contigo. En cuanto a lo que tú decías, por ejemplo, que tenías manchas en tu piel, que es algo que se parece mucho a lo que tienen los pacientes psoriáticos. ¿Tú te preocupabas, por ejemplo, de cómo vestirte cuando estabas con esas manchas en la piel o cuando estás con esas manchas? ¿Quieres ocultar? Tienes que pensar, porque normalmente la persona que no tiene una enfermedad en la piel hace su día normal, no tiene que pensar cómo me visto, a dónde voy, qué voy a hacer, en qué voy a trabajar, porque son cosas que no son temas relevantes, que uno no tiene que pensarlos, pero en tu posición, que se parece, como te decía, al caso de los pacientes con psoriasis, ¿qué pasaba contigo? ¿Pensabas día a día cómo te tienes que vestir, si vas a ir a hacer deporte o no, si vas a ir a una piscina o un lugar público? Cuéntanos un poco de eso. Uy, fue horrible. Yo cuando empecé con las manchas tenía 23 años, que igual es una época en la que uno es adulto, pero igual todavía es medio adolescente, vergonzoso, pudoroso. Y para mí al principio fue horrible. Yo me acuerdo que estaba grabando una teleserie en Canal 13 y esto empezó en la mitad de las grabaciones y yo me quería morir, porque mi personaje usaba mucho short, usaba mucha falda, y yo no tenía cómo taparla, o sea, vestuario me trataba de poner panties para disimularme esto, no había caso, se me notaban, porque en el fondo eran manchas muy grandes, o eran manchas pequeñas que se fueron juntando y era una mancha gigante, entonces fue súper duro para mí y sobre todo como me molestaba más o me incomodaba más el qué decía la gente de mis piernas, por ejemplo. Y ahí es cuando empecé a dejar de comprar shorts, no usé nunca más falda, o sea, ahora estoy muriéndome de calor y estoy con pantalón largo porque prácticamente no tengo shorts. O algo como muy básico, por ejemplo, ahora cada vez que voy a matrimonios, como no sé si como me invitan a un matrimonio un mes después, y yo no sé si en un mes voy a tener manchas o no, todos mis vestidos son largos, porque no me atrevo, porque tenía mucho pudor y miedo de que la gente me mirara con asco o con sentimientos de que lo mío era contagioso, y fue un proceso largo en tratar de educar a mi entorno de que esto no era nada, o sea, eran manchas que me salían, que es algo como la psoriasis también. Entonces fue un proceso difícil, muy difícil poder aceptar las manchas y que no me miraran como alguien con infección, por decirlo de alguna forma. Yo de verdad, Daniela, te quiero agradecer la intimidad del corazón con la que tú nos estás hablando, porque no es fácil conversar de esto públicamente, no es fácil exponer las áreas íntimas que uno tiene, de los dolores, los miedos, las preocupaciones, pero el hecho de que tú seas tan abierta a contar esto a la gente que nos está escuchando, estoy segura que va a ser un apoyo y una motivación para los que nos escuchan de que se sientan acompañados por alguien como tú en estos procesos. Y en base a lo que hemos estado escuchando, me gustaría ir un poco más ya a lo práctico y hablar con Manuel desde su experiencia de médico, de toda su vida dedicada al servicio público. Me gustaría saber como consejos concretos, digamos, desde el punto de vista de las políticas públicas, donde se puedan proyectar los beneficios de generar acceso a estos medicamentos que son de alto costo y para que los pacientes puedan hacer su vida lo más normal posible. ¿Qué nos recomiendas tú para nuestros pacientes como puntual? ¿Qué cosas necesitan ellos para ser escuchados? A ver, primero como organización o como comunidad de pacientes que está ahí germinando, yo creo que es muy importante que ustedes reconozcan ahora que el Ministerio de Salud ha refundido lo que es la manera de organizar la priorización de patologías auge y la priorización de patologías en la ley Ricardo Soto en una sola estructura dentro del Ministerio de Salud. Antes eran dos entidades separadas y de alguna manera se producían ciertas descoordinaciones. Hoy día, bajo el mandato de la División de Planificación Sanitaria, la DIPLAS, que depende de la Subsecretaría de Salud Pública, hay una sola unidad, un solo equipo técnico de expertos ministeriales que está coordinando conjuntamente si una patología se agrega como nueva patología en el auge. Hay que recordar que la psoriasis no está en el auge dentro de las 85 patologías que hoy día se contemplan ahí. Ha estado siendo evaluada en ocasiones anteriores. De hecho, hubo algunos anuncios previos de que se estuvo evaluando, pero finalmente no entró en algunos decretos anteriores del auge.
Y también, como te digo, este mismo equipo que prioriza las patologías auge también va a priorizar las patologías o los medicamentos de alto costo para ciertas patologías en la ley Ricarte-Soto. Por lo tanto, ya no va a haber un grado de descoordinación. Por lo tanto, si yo fuera agrupación de pacientes, yo me reconocería ante el Ministerio de Salud, ante la División de Planificación Sanitaria, enviando una carta pidiendo nuevamente que, así como en ocasiones anteriores, la psoriasis ha sido una patología evaluada para ver si se incorpora o no al plan auge, y así como sí se incorporó al menos el tratamiento de la artritis psoriática con un grupo de medicamentos específicos, los biológicos, en el caso de la ley Ricarte-Soto, se vuelve a analizar más integralmente la patología y, como te digo, ojalá pueda ser considerada como una patología dentro del plan auge. Eso es lo primero. Lo primero, como te digo, es hacer presente que hay un grupo de pacientes organizados que pide que el Ministerio de Salud considere los estudios que se hace cada 3 años si la psoriasis está en condiciones ahora, con mayores recursos, con más presupuesto, de poder ingresar o no al plan auge. También ayuda el contacto con el Congreso. El Congreso, per se, también envía cartas solicitando por el respaldo de los pacientes al Ministerio de Salud, y por cierto que ayuda que ambas cámaras, la Comisión de Salud de la Cámara de Diputados y la Comisión de Salud del Senado, conjuntamente pidan priorizar un grupo de patologías, con lo cual no es que se vaya a cambiar la decisión, sino que nuevamente refuerza el hecho de que el Ministerio estudie la patología y todas sus posibilidades como para incorporar una cobertura en el plan auge. En segundo lugar, con profesionales como tú, Claudia, que es reconocida tu motivación en estos temas, trabajar una guía clínica. Yo creo que es importante ponerse a disposición del Ministerio de Salud, y aunque no se incluya todavía en el auge, pero adelantar camino y decir, mire, según los especialistas locales, según los médicos locales que nos hemos reunido, que hemos discutido, bajo los parámetros que el propio Ministerio de Salud utiliza para armar, esta es la guía clínica donde se recomienda el mejor tratamiento posible que hoy día el sistema de salud chileno le podría ofrecer tanto en el mundo público como en el mundo privado. Adelantar camino teniendo una guía clínica. Yo creo que eso es muy importante, y justo estamos en el momento de hacerlo en esta etapa, porque tú sabes que viene el próximo decreto del 2022, y como se juntaron los dos mecanismos, auge y Ricarte-Soto, el 2022 van a salir los mismos decretos nuevos para los dos grupos de patología, ¿sí? Y por lo tanto, es este el momento, fines de este año y hasta el primer semestre del año 2021, en donde el Ministerio de Salud va a estar recibiendo todas estas solicitudes, haciendo los estudios técnicos, los estudios de valoración social, los estudios de costo, como para a mediados del año próximo, 2021, resolver definitivamente si va a agregar nuevas patologías o no al plan auge, y si la psoriasis puede ser considerada como una nueva patología. Por lo tanto, por eso es que es tan importante la comunidad de pacientes organizada, porque ayuda mucho tener una comunidad que, como decía Cecilia, haga contraparte. O sea, yo recuerdo en esto, por ejemplo, solo por recordar, un viejo maestro que reprobaba a un estudiante de medicina a la salida de la consulta del examen. Entonces uno decía, ¿y por qué me reprobó a la salida? Porque yo le pregunté a su paciente si había entendido todas las medidas de tratamiento que usted le había indicado, y la mayoría no entendió nada de lo que usted le dijo, ¿sí? Entonces, un poco de lo que estamos hablando. No basta con que haya un médico especialista que diga, mira, este es el tratamiento, lo indica con una receta y chao. Esto requiere de trabajo en comunidad, de trabajar más integralmente la patología, y por eso es que la organización de ustedes como paciente, para presionar correctamente también a la autoridad pública, que tiene miles de prioridades y miles de otras patologías, pero cuando hay organización de respaldo, es mucho más fácil apoyar un tipo de patología en igualdad de condiciones que otra, por doloroso que siempre es la priorización entre un tipo de paciente y otro. Bueno, excelente tu intervención, porque creo que les deja a nuestros pacientes caminos muy concretos a seguir como para lograr este objetivo que queremos, que es lograr el acceso para nuestras terapias que son de alto costo. Quizás es un buen momento para contarles en el fondo que, como dermatóloga que trabajo en psoriasis,
puedo contarles la historia de lo que ha sido la labor de los dermatólogos que trabajamos en psoriasis a través de la Sociedad Chilena de Dermatología. Desde el año 2012, incluso antes, estamos trabajando en ingresar esta enfermedad al auge inicialmente y a la ley Ricaurte-Soto después, digamos. El año 2012 hicimos una guía clínica en conjunto con el ministerio, y esa guía no se publicó porque la enfermedad no entró al auge. Entonces quedamos con esta documentación que no pudimos usarla nosotros como material porque pertenecía al ministerio y no a nosotros, y el ministerio no quiso publicarlas porque no tenía cobertura. Entonces la Sociedad Chilena de Dermatología decidió que íbamos a hacer guías clínicas propias de la sociedad. Y esas guías fueron publicadas, tenemos guías que están vigentes, incluso ahora estamos terminando el update, digamos, de estas guías con todas las drogas nuevas que tenemos. Por lo tanto, vamos por la tercera guía de tratamientos biológicos, hemos trabajado, hemos sostenido reuniones con el ministerio, estamos ahí involucrados y estamos tratando de apoyarlos a todos. Entonces, creo que en este momento es fundamental la labor de los pacientes. Y en ese sentido quiero volver a ti, Manuel, preguntarte por la ley de fármacos 2, digamos. ¿Cómo crees tú que puede incidir en los tratamientos para los pacientes psoriáticos? ¿Tú crees que podríamos tener algún efecto concreto en relación a esto? Mira, a ver, se hizo mucho anuncio sobre la ley de fármacos 1 y yo fui bastante escéptico y lamentablemente tuve razón porque fue muy anunciada con mucho bombo como una gran solución, y de hecho si estamos en la ley de fármacos 2 es porque poco pasó con la ley de fármacos 1, digamos, y su impacto en el... yo creo que, y he conversado con la senadora Carolina Goche, incluso hemos tenido seminarios donde hemos estado con el senador Girardi y otros parlamentarios, con el doctor Juan Luis Castro también de la Cámara de Diputados. Yo creo que para que una ley de fármacos 2 tenga real impacto, requiere al menos dos componentes que son esenciales y que yo creo que se han discutido muy tangencialmente hasta ahora. Una de ellas es que se apruebe en Chile una institucionalidad que se llama, en los países desarrollados o en algunos países equivalentes al nuestro como Colombia, que ya lo han implementado, los Institutos Nacionales de Excelencia Clínica, que en la jerga en inglés el más conocido y destacado es el NICE inglés. Y que básicamente lo que hacen estas instituciones de evaluación de tecnología sanitaria, que si bien son entidades públicas, pero tienen un gobierno autónomo corporativo, son los que deciden efectivamente qué fármacos, qué nueva tecnología sanitaria, por los requisitos de estudios científicos, estudios efectivamente estandarizados que pasan el filtro del mundo académico y científico, demuestran que un medicamento, una nueva tecnología, agrega valor al tratamiento existente para las enfermedades. Finalmente esa entidad, ajeno a tipos de presiones políticas o restricciones presupuestarias, dice este fármaco sí debiera estar considerado en los planes de beneficios de un respectivo país. Y además esas instituciones de tecnología sanitaria tienen todos protocolos para precisamente determinar la participación de los pacientes, el cómo los pacientes organizados se presentan con sus situaciones y vivencias personales, para agregarlos como antecedentes a esta decisión técnica autónoma de incorporar o no tratamientos como los biológicos, que mucha gente pregunta, bueno, estos son básicamente proteínas, ¿no es cierto?, desarrolladas con biología molecular, que son anticuerpos que afectan el proceso inflamatorio autoinmune que tienen estas enfermedades, y por eso que tienen o han tenido tanto éxito, porque son menos artificiales, ¿no?, sino que son producidas con mecanismos biológicos que son capaces de mejorar la inflamación propia que producen patologías como las artritis, el lupus, o en este caso la psoriasis. Y por eso que los tratamientos biológicos han tenido tanto éxito en este tipo de patologías, y el que tenemos acá en Chile al menos es para el tratamiento de la artritis psoriática. Entonces, el punto es que si esto le mete presión, porque un gobierno cuando dice, mire, un organismo técnico autónomo dice, este medicamento sí debería estar, aunque no tenga el presupuesto, tiene la presión política técnica de incorporar algo que ya tiene validez técnica. También ojo que, al contrario census, si un medicamento, por muy presionado, por mucho marketing que tenga de un laboratorio, de una gran farmacéutica, resulta que científicamente no agrega valor, independientemente de cuánto cueste, bueno,
no se debiera incorporar tampoco al tratamiento, porque el Estado ni nadie va a gastar plata en algo que no resuelve problemas y es puro marketing. Entonces, esa institucionalidad es muy importante porque en los países que se ha desarrollado ha permitido incorporar tratamientos de alto costo que de otra manera no se habrían incorporado, y además se incorpora clínicamente, porque no se incorpora para todos, sino que se incorpora para aquellos casos clínicos en donde el tratamiento de primera generación o segunda generación falla y vamos a la tercera y la cuarta alternativa, que normalmente son las más costosas, y así se produce también una optimización de los recursos. Y lo segundo y último, que a mi juicio faltaría, es una cobertura de medicamentos más extendida en el plan de beneficios de salud, ya no solo para patologías específicas o de alto costo, sino que un poco hacer que el metotrexato, que igual es un medicamento entre comillas mucho más barato, pero incluso comparativamente internacionalmente sea mucho más barato aún, porque está incorporado en el plan de beneficio, y ya sea el plan de FONASA o el plan de ISAPRE, te da una cobertura financiera al uso del tratamiento del medicamento ambulatorio. Eso que en muchos países desarrollados está también establecido, en Chile lo hemos incorporado para el auge, para este conjunto muy chiquitito de 85 patologías, pero no para el conjunto del tratamiento más cotidiano. Y por eso que el medicamento en Chile sigue siendo de alto costo y de alto gasto de bolsillo, porque como no forma parte del plan de beneficios tradicional, el gasto de bolsillo hace que en el retail o en la compra del menudeo, como se dice, el copago que el paciente tiene que hacer siga siendo muy alto. De hecho, del 34% que en Chile se dice que es copago de nuestro sistema de salud, más o menos la mitad, el 17%, es por este alto gasto consumo que hacemos los chilenos en distintos tipos de medicamentos. Entonces, creo que a la ley de fármacos 2 le faltan estos dos componentes. De alguna manera se ha estado tratando de discutir, ojalá que se avance, al menos en la institucionalidad de esa ya sería un gran avance, y tal vez con la discusión de una reforma más amplia, incorporar esto de los medicamentos en la cobertura de FONASA e ISAPRE. Gracias, Manuel. Muy interesante todo lo que nos has dicho. Recordar también que el año 2014 la Organización Mundial de la Salud estableció que todos los países, todos los estados miembros de la Organización Mundial de la Salud deberían enfocarse en la psoriasis, deberían entender mejor localmente qué es lo que pasa, estudiar la psoriasis, investigar la psoriasis y además darle tratamiento a sus pacientes. Nosotros estamos en deuda como Chile, pero estoy esperanzada y espero que eso lo logremos en conjunto también, de que de aquí al 2022 logremos tener acceso para el tratamiento de nuestra enfermedad. La verdad es que podríamos estar hablando de esto por muchísimo rato más toda la tarde, pero creo que es muy importante escuchar las preguntas que nuestra audiencia puede tener. Y en ese sentido, Daniela, quiero devolver el micrófono para ti, para que nos cuentes qué es lo que nuestra gente está preguntando. Muchas gracias, doctora. Sí, hay muchas dudas, así que hemos estado tomando todas sus preguntitas y estar como tratando de canalizarlas para tratar de responder la mayor cantidad posible en el tiempo que tenemos. La idea es que les voy a ir dando algunas preguntas y ustedes, ojalá, por ejemplo, obviamente, de acuerdo a su expertise, me van respondiendo las preguntas de los pacientes. Mire, tenemos la primera que dice: ¿cómo podemos involucrarnos en esta campaña para fomentar la conciencia de la psoriasis en todo sentido? Yo creo que Cecilia a lo mejor podría contestar eso, que con la experiencia que ella tiene de involucrarse para lograr cobertura para su tratamiento. Sí, yo aquí a mí siempre me gusta cuando me preguntan esto como poner criterio realidad, porque a veces se piensa que solo la presión puede generar una cobertura. Y yo creo que ahí hay que ser bien, Manuel ya lo adelantaba, se han generado y se han creado hartas nuevas estructuras. Esperamos, y los pacientes de hecho estamos también abogando por lo que decía Manuel, creemos que un ETESA, un símil al NICE nos haría muy bien. Entonces, una cosa es como entendemos que cuando se evalúa una tecnología sanitaria, cuando se da cobertura a tratamientos, hay cosas que se sopesan, que tienen que ver, pero no es solo, o no es la presión social, sino que es el conocimiento que hay de la enfermedad en la sociedad, el interés que hay,
Entonces, es en ese sentido, además de solicitar los tratamientos y hacer todos los procesos formales que hoy día se realizan, pedir la audiencia con, como decía Manuel, con la gente de GES, hacer la solicitud, el ingreso de los medicamentos a la ley Ricardo Soto, es necesario, y alguien lo mencionaba por ahí, a mí se me perdió entre los comentarios que quería destacarlo, la necesidad de educar a la población, o sea, que esto sea un problema que al país le importa. Eso es súper clave, entonces, que no tiene que ver con, no sé si se entiende, a mí me cuesta el matiz en esto de la diferencia entre la presión y que sea algo que nos importa como país. Y en eso, lo decía muy bien la persona que escribió, crear mucha más conciencia de lo que es esta enfermedad, que sentía que había muy poca conciencia de los efectos, de lo que ocurre, etc. Entonces, yo siento que ese es un camino clave que tiene que ver con varias aristas, pero que también tiene que ver con la arista de la cobertura. No sé si me fui muy por la tangente en la pregunta, estaba como... pero me parece que es importante esa distinción, porque si no se piensa así como ya vamos a hacer toda la presión y estas son carreras de largo aliento. Si no es como que uno trabaje intensamente un año y estemos seguros que vaya a haber cobertura. También lo mencionaba Manuel, en salud hoy día hay muchas cosas que están pensándose que podrían estar cambiando, el plan de cobertura universal, esta ley, esta otra, entonces hay que estar muy atento y por lo tanto son esfuerzos que hay que ir haciendo y entregando en cada momento, pero no pensar así como ya, yo lo voy a dar todo un año y si no resulta, me alejo, que también le pasa a algunas comunidades que se forman, por eso lo pongo súper como punto, ojo, que hay que regular la energía, darlo todo, pero saber que estas carreras son largas, no son así como en un año vamos a conseguir, en 2 años. La ley del cáncer, por poner solo un ejemplo, que también la mencionaban a propósito de la senadora Goitz, que trabajó tanto en ella. Yo me acuerdo la primera vez que sale un borrador de esa ley, la ley del cáncer, que estábamos con la senadora, con el doctor Jiménez, fácil, fue 10 años atrás. Entonces, se fijan que son carreras largas. Muchas gracias, Cecilia. Creo que... Solo para agregar un poco más de esperanza, porque la Cecilia me dejó todo lo que quieran. Bueno, fui muy desesperanzada, y eso sí, que estamos en diciembre. No, es que dije que como la doctora de la Cruz dijo que partieron en el 2012, le faltarían 2 años para lograr el éxito. Ah, claro, ¿viste? Sí, claro, eso, pero no tenés razón, pues porque hay harto avanzado, y acá, qué bueno que dijiste eso, Manuel, porque me trae otra cosa a colación, que es súper importante trabajar con las sociedades científicas de la mano. Nosotros hemos trabajado súper codo a codo con las SOCHIRE, y cuando hay algún problema nos hablamos, nos comunicamos, cuando pasa algo, o sea, esto es algo que uno no puede impulsar o solo los pacientes o solo los médicos, hay que trabajar en conjunto, y creo que eso es súper importante, y tener a la sociedad ya sumada, sí, pues, dan más años, no, si hay esperanza, y el plan debiésemos tener un sistema también más justo, en menos años, ya vamos caminando, ya hay más conversaciones en salud que dan esperanza. Era para poner un criterio de realidad, nomás no para desesperanzar, perdón. Esto es el efecto encierro de la pandemia, puede ser, pero les juro que yo tengo mucha esperanza y me gusta, y por eso siempre como apoyar y trabajar porque yo creo que vamos para allá, y se necesita y se puede. Así que no, sí podemos, ¿no? Muchas gracias. Bueno, tenemos la siguiente pregunta. Miren, la verdad es que me encantaría ir diciéndole a cada uno que vayan respondiendo, pero siento que como que todos ustedes podrían aportar mucho a cada respuesta, entonces voy a decirle otra, bueno, si ya queda el despelote, voy a tratar de ser más de a uno, pero voy a intentar de que funcione así porque siento que están muy interesantes para todos ustedes. La siguiente pregunta es, quisiera saber el ingreso al plan Auge y cómo acceder a tratamientos efectivos a bajo costo. Bueno, partamos con la doctora Claudia de la Cruz. O sea, hoy día no se puede acceder a tratamiento efectivo a bajo costo porque el Plan Nacional de Salud no lo contempla.
lo que tenemos en nuestras redes de hospitales públicos, el uso de metotrexato y el uso de fototerapia en algunas de las regiones del país, pero no es algo que sea garantizado por ley. Pero sí, en el fondo, tal como decía Manuel, tal como decía Cecilia, trabajando en conjunto nosotros podemos lograr este acceso. Y nuestro objetivo sería tratar de tener para el 2022, tener ojalá incorporado en o Auge o Ricarte Soto el psoriasis, que eso sería para nosotros lo ideal. Y nosotros como médicos quiero contar que estamos trabajando intensamente en levantar data de todo Chile. Estamos con la colaboración de dermatólogos de todo Chile para poder tener también la información que necesita el ministerio, que es la información real que le pasa al país, porque uno no puede hablar de lo que le pasa a Europa o lo que le pasa a Estados Unidos, nosotros tenemos que saber cuál es la realidad local. Y esa data no existía y nosotros estamos trabajando en esa desde hace 2 años más o menos. Sí, no, yo solo quisiera agregar, solo para que, a lo que agrega muy bien la doctora de la Cruz, que es que nuestro plan de salud no es que no tenga tratamiento para las patologías que no están en el plan Auge o la ley Ricarte Soto. Lo que pasa es que tiene el tratamiento con los recursos que ya sabemos que no necesariamente alcanzan adecuadamente para todo. Entonces, las listas de espera de las patologías no Auge son muy abultadas y sobre todo en especialidades como dermatología, donde lamentablemente no tenemos todos los especialistas que quisiéramos trabajando en el hospital público por otras razones. Entonces, el problema es que, claro, tiene cobertura, pero con una lista de espera. Como decía, tal vez hay una persona, mira, yo recibo tratamiento de metotrexato y celecoxib, pero no tengo dermatólogo para que me haga el seguimiento, decía ella, ¿me entiendes? Entonces, efectivamente nos falta lo que hace el Auge cuando una patología llega al plan Auge o entra en la ley Ricarte Soto, es porque tiene una cierta priorización, porque la carga de enfermedad que genera, es decir, la discapacidad, la mortalidad que está asociada a veces a las patologías más graves, es tan importante que hace que el gobierno se concentre en dar más especialistas, más compra de medicamentos, más insumos, mejor infraestructura, para que esos pacientes tengan algún grado de prioridad y evitemos esta carga de enfermedad, esta mortalidad y discapacidad que generan estas patologías. Entonces, pero por ahora no han entrado todavía al Auge. Lo único que ha entrado al Auge es la artritis, y creo complementar a alguien que preguntaba cómo entrar a la ley Ricarte Soto. Cuando una persona con psoriasis tiene artritis psoriática, ¿no? Ahí en realidad el dermatólogo la tiene que derivar a un reumatólogo, porque es el reumatólogo especialista el que tiene que ingresar como especialista con su criterio clínico el que esta persona ha sido diagnosticada una artritis psoriática y que cumple con los requisitos para recibir el tratamiento. Y eso se ingresa a FONASA y luego FONASA es el que administra el tratamiento. Y si yo soy de ISAPRE o si soy de las Fuerzas Armadas, si soy de Capredena, tengo acceso igual al tratamiento de artritis psoriática. Esta es una cobertura incluso más amplia que la del Auge, que solo para FONASA y ISAPRE incluso engloba a todos los sistemas de salud, incluido el de las Fuerzas Armadas y de orden. Manuel, y bueno, hablando de eso mismo, ahí está la importancia de como pacientes se unan y hagan ruido. Sí, bueno, como te decía, y como ya el tema, y por eso que pongo el ejemplo de Claudio Paso. Claudio Paso, que es una periodista que enferma de esclerosis múltiple, que todavía se mantiene muy bien y vive con esta enfermedad, que es crónica también. Ella armó junto a otras muchas personas un movimiento de esclerosis múltiple y con estos lazos verdes y con una campaña mediática muy positiva, hizo ruido pero positivamente, hizo ruido con energía positiva, con cariño, con preocupación, poniendo la empatía por delante, e hizo que parlamentarios de todos los colores políticos en el año 2009 apoyaran su causa y finalmente, dado que estaba ahí, también, igual que la psoriasis, había estado a punto de entrar y no entró finalmente en el Auge en un decreto, al año siguiente, con todo este ruido positivo, que es lo que yo quiero destacar, finalmente la esclerosis múltiple fue incorporada con todos los estudios clínicos de respaldo y todo, y se logró la cobertura que hasta el día de hoy ha llevado mucha cobertura que de otra manera no se habría tenido. Entonces, en ese sentido creo que el ruido positivo ayuda, ¿eh? Como han dicho ya Cecilia y Claudio también. Muchas gracias, Manuel. Tengo otra pregunta que es,
Nos preguntan, ¿cómo saber qué tipo de psoriasis tengo y qué tratamiento debo utilizar? Para eso es muy importante acercarse a sus dermatólogos. Hay dermatólogos a lo largo de todo el país, todos están totalmente preparados para manejar una psoriasis. Y volviendo a lo que decíamos inicialmente, si uno está con un tratamiento y el tratamiento no le está haciendo efecto o no está obteniendo el resultado que el paciente espera, ustedes es importante que conversen con su dermatólogo y logren entender, fijar objetivos en común para tratarse de esta enfermedad. Generalmente la psoriasis, cuando es leve, que tiene menos de un 10% de compromiso del cuerpo, que yo en otras ocasiones les he enseñado que la palma de la mano es aproximadamente un 1%. Entonces, si yo tengo placas en el cuerpo, menos de 10 placas del tamaño de mi mano, eso es una psoriasis más bien leve. Y de 10 hacia arriba es una psoriasis moderada a severa. Como cosa muy general, les digo que la psoriasis moderada a severa, o sea, con más de 10 placas en el cuerpo, debería ser tratada con tratamientos sistémicos. Metotrexato generalmente es lo que uno siempre parte y escoge, y cuando el metotrexato no está funcionando, pasa a otras alternativas como la fototerapia o como las terapias biológicas. Cuando la psoriasis es leve, que tiene menos de un 10% de compromiso en el cuerpo, bastan las terapias tópicas. Sin embargo, siempre hay casos especiales, por eso le digo aquí, uno nunca tiene que hablar del tratamiento que le dieron a uno y recomendárselo al del lado, porque esto es hecho paciente a paciente. Hay veces que hay pacientes que tienen compromiso, por ejemplo, solo en la región genital, que así como decía Cecilia, puede producir una disfunción sexual muy grande. Y entonces en esos pacientes uno tiene que ir mucho más allá y jugárselas por un tratamiento sistémico, aunque la regla de que tiene menos placas en el cuerpo no se cumple. Por eso cada paciente hay que analizarlo puntualmente y esa es la labor del dermatólogo. Muchas gracias, doctora. Y bueno, a raíz de su misma respuesta, me encantaría saber, que es algo que una pregunta que se repite mucho, que es los tipos de tratamientos biológicos y cuáles son sus características. Hay muchas terapias biológicas distintas, la verdad es que es imposible en este seminario nombrarlos todos, pero lo que yo siempre les digo a los pacientes, generalmente no es que uno sea mejor que otro, uno puede estar más indicado para un tipo de pacientes que para otro. Por ejemplo, hay algunos que sirven solo para psoriasis, otros que sirven para psoriasis y artritis psoriática. Por lo tanto, si yo tengo ambas patologías, voy a escoger aquellos que tengan cobertura para ambas patologías. El nivel de seguridad es fundamental, por lo tanto, es muy importante que uno se preocupe de que la terapia biológica tenga un perfil de seguridad. Todos los tratamientos biológicos que están aprobados en Chile por el ISP están también aprobados por la FDA, están aprobados también por la EMA en Europa, por lo tanto son terapias que son confiables. Y generalmente un paciente no es que vaya a tener que usar un tratamiento biológico, un paciente probablemente va a tener que usar todos los tratamientos biológicos a lo largo de su vida, porque parte uno con uno, está un tiempo, después normalmente uno lo va a cambiar por un segundo, y no es que uno sea bueno y el otro sea malo, o sea, hay que tener confianza en eso, pero hay algunos que se pueden usar en ciertas condiciones, otros que no se pueden usar, por eso es que ese criterio hay que dejarlo al análisis personal con el dermatólogo. Y de esta misma pregunta nos saltamos a otra que es muy similar, pero que nos dicen, si no puedo usar metotrexato y no quiero usar biológicos, ¿tengo alguna otra alternativa? Hay otras alternativas de tratamiento, está la ciclosporina, que es más potente como inmunosupresor, digamos, que estas otras terapias, porque la gracia que tienen las terapias biológicas es que tienen un efecto muy localizado, muy puntual, en un nivel de inflamación puntual. La ciclosporina inhibe una cascada mucho más amplia, entonces obviamente que uno lo que quisiera ojalá es hacer una cosa puntual. La pregunta aquí, y es la discusión que tiene que tener con su dermatólogo, esa persona que está haciendo la pregunta, es ¿por qué no quiere usar una terapia biológica? Porque está contraindicado, no está contraindicado. Hay otras alternativas, si tampoco quiero usar fototerapia, está también el acitretin, neotigazón, en fin, hay otras alternativas de tratamiento, pero siempre, como les digo, esto uno no puede dar una regla general, o sea, yo encuentro que esta no es la instancia para dar una receta a un paciente en particular, porque uno tiene que analizar un paciente en un contexto general, como lo hablábamos antes, o sea, esto no es una receta que se aplique a todos, sino que hay que ver cuáles son las enfermedades asociadas por paciente, cuáles son las áreas de compromiso,
cuán afectado está ese paciente en su calidad de vida, qué otras enfermedades asociadas tiene. Tiene diabetes, tiene hipertensión, tiene hígado graso, en fin. Entonces, esta no es la instancia para ir a sugerir un tratamiento para una cosa puntual. Hay que verlo en el contexto global. Sí, como paciente puedo decir lo mismo. No hay ningún tratamiento que sea la regla de lo que a mí me iba a servir. Entonces, es harto tiempo de adaptación, ver cómo uno reacciona a los remedios, a los medicamentos, ver si funciona, si es que ya no funciona. Por lo que a mí siempre me preguntan cuáles son las opciones que yo tengo de medicación, y siempre digo que es imposible, porque lo que a mí me sirve no necesariamente le va a servir al de al lado. Así Así que, es. sí. Bueno, seguimos con otra pregunta. Me dicen, bueno, en base a experiencia como paciente y médica, ¿es importante o se debe realizar alguna dieta especial o evitar ciertos alimentos? Esa es una pregunta muy interesante. Lo que uno más refuerza en los pacientes con psoriasis es el estilo de vida. O sea, uno le debe recomendar a un paciente, primero que nada, mantenerse en un peso estable, o sea, su peso normal. Y ese peso normal hace que uno tenga que tener una dieta normal. Por lo tanto, una dieta que mantenga el peso adecuado para uno, hacer ejercicio, pero eso es la dieta que todos deberíamos comer. En el fondo, las cosas que realmente se ha demostrado que perjudican la psoriasis es el alcohol y el cigarro. Están totalmente relacionadas a peores lesiones en la piel. Por otro lado, el tener sobrepeso también está asociado a requerir terapias mucho más agresivas para poder curar la enfermedad. Por eso que se insiste tanto en mantener un peso estable y hacer un régimen para llegar a ese peso estable, pero no es suspender ciertos productos o ciertas comidas en especial. Sí les puedo decir que muchas veces las comidas picantes tienden a hacer que las placas piquen más. Por lo tanto, esa parte sí uno podría tratar de evitarlo. Pero lo recomendable, mucho ejercicio, tener un estilo de vida saludable y mantener un peso estable y hacer el régimen que corresponda para llegar a ese peso. Dani, ahí yo quisiera agregar en la misma línea lo que decía la doctora, que en general lo que nos pasa a los pacientes es que leemos cosas que uno quiere que sean la solución, porque yo creo que todos esperaríamos algún día, así como llegó lo que se acabó esto para ti, ya no hay más inflamación o no hay más psoriasis, no hay más lo que sea, pero eso no hay no hay como las balas doradas, como decirlo, haciendo esto se va a curar todo el mundo. Entonces yo creo que eso también es súper importante. Y ahora me acordé, me acordé, Manuel, estoy el día de los pies en la tierra, parece que me pillaron hoy día, pero en el fondo, en la alimentación, claro, no vamos a encontrar que un día el alimento mágico, que de repente te dicen este alimento mágico que hace que uno se pase todo, pero sí es fundamental comer sin ultraprocesado, o sea, lo básico de que hoy día la sociedad nos ha llevado mucho al consumo de mucho azúcar, mucho ultraprocesado, mucho procesado, mucha gaseosa, y eso tiene problemas para la salud en general, y con mayor razón para quienes ya tenemos una condición crónica. Entonces también aprender sobre eso es como, ojalá coma lo que viene de la fruta, verdura, hecha en la casa, y uno dice, de repente a nosotros nos pasa, y a la gente con artritis psoriásica también, que hay días que estás en crisis, que no puedes cocinar, entonces tener algunas cosas congeladas, preparadas previamente, es una buena solución para no pedir una comida más tóxica, en el fondo, que no quieres cocinar, no quieres preparar, nos vamos a la comida más rápida. Pero eso es estilos de vida para cualquier ciudadano o ciudadana, y que en Chile tenemos mal alimentación en general, comemos mucha sal, comemos harto ultraprocesado, estamos con harto tema de sobrepeso, obesidad, entonces trabajar eso es importante, es súper importante, no como buscando que el comer esto me cure, sino como me mantiene en un nivel donde además podemos eliminar un poco, a lo mejor, en algunos casos, de los ires y venires, de las crisis que dan, el mantenerse lejos de todos esos productos. Sal,
azúcar, ultraprocesado, alcohol, bueno, y el cigarro debiese ser lo primero que cualquiera de nosotros deje. Muchas gracias, Cecilia. Bueno, tenemos la última pregunta. Doctora de la Cruz, me preguntan si existe un vínculo entre la alergia alimentaria al níquel y al cobalto, que eso le provoca heridas en la piel con la psoriasis. Sí, puede existir. Puede existir, efectivamente. En ciertas formas, sobre todo cuando hay psoriasis plantar o plantar y pustular, hay una reacción cruzada entre el níquel y el cobalto. Y ahí un poco insistir nuevamente, es sumamente importante que uno se adecue a la realidad a la realidad de uno y conversarlo con sus pacientes, porque he estado viendo en los chats que hay muchos que se recomiendan el producto, la laca de la uña de la otra, que les digo que resulta. Sobre todo la uña es un tema súper complejo, porque la uña es el principal indicador de artritis psoriática. Entonces uno lo que debería hacer cuando hay compromiso unguial es ir a averiguar cómo está esa articulación, una buena ecografía de la uña. Entonces, efectivamente, o sea, estar recomendándose una laca o estar recomendándose una loción, chicos, les recomiendo, no lo hagan, porque la realidad de cada uno es totalmente distinto. Y ahí un poco estaba el testimonio que dijo Cecilia al comienzo, también lo que dijo Daniela al comienzo. Hay que preocuparse de buscar la alternativa que es la mejor para cada uno. Pero, ¿qué pasa si alguno de los que está aquí leyendo usa la laca que le dejó a la otra y esa persona que usa la laca tenía una artritis psoriática? No le va a hacer nada a la laca. No le va a hacer nada y está dejando de diagnosticarse una enfermedad que requiere tratarse precozmente. Así es que eso. Muchas gracias. Bueno, y toda la razón, es verdad. No hay que, como dije yo anteriormente, cada uno tiene su propio cóctel de pastillas y cosas, así que es complejo, aunque uno no lo note tanto. Bueno, ya se nos hizo muy tarde, así que empezamos a despedirnos, pero antes, obviamente, darle las gracias a todos los participantes porque estuvieron muy, muy activos. Esperamos realmente haber resuelto la mayor cantidad de dudas. Y si no, saben que obviamente está la página www.lasoriasis.cl o el Instagram que es @tratandolaSoriasis, donde ahí obviamente vamos a estar siempre tratando de resolver dudas y colaborando. Y bueno, en esta parte ya final me encantaría que nuestros panelistas, la doctora de la Cruz, Cecilia y Manuel, nos puedan dar algunas palabras de despedida. Cecilia, ¿podemos partir contigo? Sí, que solo decir, agruparse es la mejor inversión que uno puede hacer cuando tiene alguna condición crónica, compartir, compare, abogar para que el sistema funcione mejor para los pacientes, para que haya mejores coberturas, estar acompañados, compartir con otros, es un tiempo súper bien invertido, es un tiempo rico, es un tiempo sanador. Así es que súper invitados y aprovechar de también dejarlos invitados a este curso que vamos a hacer para quienes quieran participar y que vamos a trabajar también estos temas, cómo le comunico a otros sin dañar también, ¿cierto? Si yo al empezar a escribir en redes sobre mi enfermedad tengo algunas responsabilidades también en cada uno de mis mensajes, como súper bien lo hacía ver Daniel, así que invitados, invitadas a que puedan inscribirse a este taller. Y agruparse, agrúpense. Que alguien ahí, es cierto, es como hay que 1, 2, 3 tomar la iniciativa, hablarlo con la familia y partan. Es bonito, es muy bonito el trabajo. Cecilia, ¿y cuál es la red social para que la gente que quiera inscribirse lo pueda hacer? Es un enlace de la universidad, lo pusieron ahí, bit.ly/rrss psoriasis. Perfecto, muchas gracias. Manuel, seguimos contigo. Sí, Daniela, muchísimas gracias. En realidad, nuevamente eso, dar las gracias por la oportunidad de aprender, porque estos seminarios lo único que hacen a uno es obligarlo a estudiar, a aprender, a escuchar, a empatizar, así que eso es siempre una retroalimentación muy poderosa para quien se dedica al tema de la academia hoy día y del debate o discusión de políticas públicas para que las políticas públicas
tengan mucho más que ver con las necesidades de nuestros pacientes y no tanto con la oferta que hacemos los técnicos o los médicos sobre lo que creemos que debe ser la salud de los chilenos. Y mucha fuerza, mucho Cumen Mongen, buen convivir, filosofía del buen convivir, apelando al desarrollo personal y a la vida en comunidad. Así que muchas gracias y que estén muy bien todos ustedes. Muchas gracias a ti, Manuel, por acompañarnos. Bueno, y terminamos con la doctora de la Cruz. Le doy la palabra. Muchas gracias a ti, Daniela, a ti, Cecilia, a ti, Manuel. Gracias también al Laboratorio ADI que hizo posible que nosotros pudiéramos estar en esta interesantísima conversación. Los dejo a todos invitados a seguirnos a través de Tratando la Psoriasis en Instagram y estar constantemente entrando en la página lasoriasis.cl, donde estamos constantemente agregando información nueva, enviándoles mensajes y tratando de aclarar las dudas de nuestros pacientes. Así que mantengamos esto en línea y generemos la comunidad que estamos buscando. Gracias a todos por estar con nosotros. Muchas gracias, doctora. Y bueno, yo también agradecer desde la iniciativa Tratando la Psoriasis, bueno, todos, agradecerles a todos los participantes por haber estado hoy con nosotros y a ustedes, obviamente, nuestros panelistas, nuestros invitados, por compartir sus conocimientos, sus experiencias. Y a todos nuestros participantes, obviamente, nuevamente invitar y seguir al Instagram @tratando la psoriasis o en www.lasoriasis.cl. Síganos en las redes sociales porque ahí siempre se está subiendo información, distintos tips, datos, un poquito más de educación y obviamente siempre tratando de responder sus dudas. Y lo más importante de esto es que creemos comunidad, conversemos sobre la psoriasis, compartamos experiencias y bueno, y eso es lo que estamos buscando además, sobre todo educarnos. Así que muchas gracias a todos y muchas gracias obviamente, doctora de la Cruz y a la Clínica Dermacross por esta tan linda iniciativa. Bueno, muchas gracias a todos, que estén muy bien y esperamos que próximamente se pueda hacer otro seminario para seguir conversando y agradecer a todos los comentarios de la gente que nos están agradeciendo por este lindo seminario. Muchas gracias a todos ustedes por haber participado.